Bien, buenos días. Nuevamente con ustedes. Mi nombre es Cristina Ramírez, soy farmacéutica, soy investigador de CONICET, trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata como investigador y docente. Hace algunos años estamos dedicados a la temática de cannabis, así que hoy nuevamente en este nuevo módulo voy a estar con ustedes compartiendo algunos de nuestros conocimientos. Este, el día de hoy vamos a comenzar la primera clase de este módulo hablando un poco de lo que es farmacocinética y vías de administración. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a compartir pantalla con ustedes. Ok. Bien, como decíamos, el día de hoy vamos a hablar de la parte de farmacocinética y de las vías de administración que se han estado estudiando para el tema de cannabis. Eh, Antes que nada, lo primero que tenemos que entender es de qué se trata la farmacocinética. Em, en principio, la farmacocinética, como su nombre lo indica, es el movimiento del fármaco dentro del organismo, ¿sí? Vamos a tener una interacción una vez que un fármaco o un medicamento llegan al organismo, y esta interacción va a ser íntegramente dependiente de muchas variables. Vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de ellas para que entendamos cuál es el impacto en el organismo de introducir un nuevo fármaco. En principio, la farmacología tiene dos partes muy interesantes. Una es la farmacocinética, que se define como lo que el organismo hace sobre el fármaco, y la farmacodinámica, que es lo que el fármaco hace sobre el organismo. Vamos a tratar a lo largo de estas 4 clases que van a tener conmigo un poco de cada uno de estos aspectos. La farmacocinética se define como una disciplina que estudia el curso en el tiempo, concentraciones, cantidades de fármacos y metabolitos dentro del organismo, y la relación que tiene esta distribución, esta disposición del fármaco con una respuesta farmacológica o con una respuesta clínica. Típicamente la farmacocinética se divide en 4 partes: la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación o excreción. Estos son los 4 procesos que sufre un xenobiótico o un fármaco que ingresa en el organismo. Ahí, bueno, este va a ser un poco su recorrido. Dentro del mismo vamos a analizar un poco de qué se trata. En el caso del THC, como vimos, en las clases anteriores, dentro de los módulos anteriores, vimos que es una molécula que tiene una baja polaridad, es una molécula lipofílica, ¿sí? Y eso define un poco cuál va a ser el curso dentro del organismo, porque la estructura química o el comportamiento químico, físico-químico de un fármaco está íntimamente relacionado con el transcurso que va a dar o con el curso que va a dar el organismo sobre el mismo. Típicamente, por ejemplo, una molécula no polar, como es el caso del THC, del tetrahidrocannabinol, una vez que entra dentro de lo que es torrente sanguíneo, tiene una caída bastante rápida y va a entrar entonces dentro de algunos tejidos, va a perfundirse y va a distribuirse dentro de diferentes tejidos con una duración y una distribución bastante importante dentro de lo que son tejidos de baja perfusión, y finalmente dentro de lo que es el tejido adiposo o los tejidos que tienen altos contenidos en grasa. Eh, por supuesto que esta distribución y que este comportamiento y la absorción va a estar condicionado por la vía de absorción o por la vía de entrega del fármaco a partir del medicamento, ¿sí? Entendemos como fármaco a la molécula o a la estructura química que vamos a tener como interacción, y el medicamento es la formulación final con todos sus excipientes y todo lo necesario para ser administrado. Y hay muchas diferencias entre diferentes formas de medicamento o entre diferentes formulaciones, ¿sí? En la vía oral, por ejemplo, en el uso oral, los cannabinoides vamos a hablar de cannabinoides en general, tienen una absorción bastante lenta, ¿sí? Con un pico plasmático que oscila entre la hora y las 2 horas. Incluso
Hay una gran variabilidad interpersonal e intrapersonal que muestra que a veces los picos pueden llegar hasta 4 horas, ¿sí? Los picos plasmáticos, es decir, las concentraciones máximas en sangre, pero bien, si bien la absorción oral es casi completa, utilizando vehículos oleosos es mucho más eficiente, porque vamos a ver que tenemos muchos mecanismos eh, de detención o muchos mecanismos orgánicos propios de nuestras enzimas y de nuestros tejidos que disminuyen la cantidad de fármaco, la cantidad de cannabinoides que son capaces de atravesar hacia la circulación, ¿sí? Eh, Vamos a ver de qué forma la utilización de algunas formulaciones oleosas mejora, casi a un porcentaje muy importante, la absorción a través del tracto gastrointestinal, a través del tracto digestivo, supuesto a nivel de duodeno, utilizando este tipo de vehículos, en especial eh, LST, ¿sí? Triglicéridos de cadena larga. Además, tanto el THC como el CBD están sujetos a un mecanismo de metabolismo hepático de primer paso. Esto significa que antes de llegar a la circulación y a los torrentes de distribución va a ser metabolizado y por lo tanto su concentración se va a encontrar alterada, debido a que el hígado comienza un primer paso de metabolización antes incluso de llegar a la circulación, que es lo que se denomina el primer paso hepático. Vamos a ver que el THC, una vez que entra dentro del organismo, tiene una caída bastante rápida y comienzan a aparecer sus metabolitos. También vamos a ver cómo son y cómo aparecen estos metabolitos. Estos metabolitos son el 11-hidroxo-THC y el carboxi-THC, que es uno de los que más permanece dentro del organismo, y son efectivamente estos los metabolitos que uno analiza cuando hace búsquedas de cannabinoides dentro del organismo. ¿Sí? Uno típicamente cuando analiza orina, cuando analiza algún pico plasmático a posteriori de las primeras horas, no va a estar buscando necesariamente el tetrahidrocannabinol, sino sus metabolitos hepáticos, que son el 11-hidroxo y el carboxi tetrahidrocannabinol. Nosotros habíamos hablado de los métodos de extracción, ¿sí? Una vez que yo termino de realizar esta extracción, yo tengo que preparar una formulación con algún tipo de vehículo que promueva o mejore una absorción lo más eficiente posible dentro del tracto gastrointestinal. Algunos de estos vehículos oleosos, como decíamos, son triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena media, y hay otro tipo de vehículos que se están estudiando. Nosotros estamos estudiando, de hecho, en Mar del Plata, algunos vehículos para medicamentos oleosos que tienen la capacidad también de mejorar, debido a su composición grasa, la absorción a nivel del tracto. Típicamente se han utilizado durante mucho tiempo, de hecho en muchos lugares como en Italia, en lo que es farmacia galénica, se siguen utilizando el aceite de oliva porque es un muy buen vehículo para cannabinoides, pero dado que tiene una contraparte de organoléptica negativa, es decir, tanto el sabor como las propiedades no son demasiado aceptadas dentro del uso con los pacientes, entonces se han comenzado a utilizar otros vehículos como el aceite de sésamo o el MCT, que tienen algunas propiedades que, además de mejorar su absorción, mejoran sus propiedades organolépticas, no se enrancian, tienen una durabilidad bastante más alta que lo que es el aceite de oliva, que además típicamente tiende a conservarse en refrigerado, a diferencia de los otros. Los triglicéridos de cadena larga tienen una propiedad muy interesante que se ha estudiado recientemente, y es que este primer paso hepático que comentábamos tiene que ver con la absorción y entrada a la circulación directa, digamos, a nivel de los enterocitos, y esto lo lleva directamente al hígado, donde antes de entrar a circulación y de llegar a receptores es metabolizado en gran parte. Y esto es una de las cosas que disminuye ampliamente su biodisponibilidad. La utilización de triglicéridos de cadena larga se ha demostrado que genera lo que se denomina un kilomicrón. Un kilomicrón es una micela que es capaz de englobar a los cannabinoides, y en vez de llevarlo directamente a capilares y al sistema circulatorio que lleva directo al hígado,
es capaz de aumentar la absorción por otra vía, por la vía linfática, lo cual evita el mecanismo de primer paso y por lo tanto aumenta la biodisponibilidad y aumenta así la cantidad de droga disponible para actuar a nivel de receptores. Por eso es que en este momento muchas de los preparados ya registrados, como los de GW Pharma o los de Combupidol de acá en el país, están usando una base de LST. Tiene propiedades que intensifican la absorción y mejoran, por lo tanto, su biodisponibilidad. Se entiende como biodisponibilidad la cantidad de droga que logra acceder al tracto circulatorio para llegar a receptores. Bien, eso en cuanto a la vía oral. Por otra parte, hay otras vías de administración de cannabis medicinal. En muchos países incluso el vapeo o la inhalación son vías medicamentosas que están perfectamente controladas y permitidas, ¿sí? Tienen una biodisponibilidad variable, pero desde ya es mucho mayor la biodisponibilidad respecto de otras vías, ¿sí? La biodisponibilidad es más alta porque se ahorra el mecanismo de primer paso y se ahorra todas las barreras que tiene que atravesar cuando se tiene que absorber a nivel de duodeno. La problemática que tiene es que la biodisponibilidad en este sentido es bastante variable, ya que fumarlo depende de muchos aspectos, la profundidad, la intensidad con la que se fuma, bueno, son, digamos, todos aspectos que por ahí tienen que ver con lo personal y no necesariamente puede ser regulado a nivel de dosis, como sí puede ser por ahí la vía oral. Pero bueno, lo cierto es que respecto de la vía oral, la inhalación tiene dos ventajas. Una es mayor biodisponibilidad y la otra es la velocidad, porque el pico plasmático se alcanza a unos segundos. Recuerden que en la vía oral estábamos un mínimo de 60 minutos para tener un pico plasmático. Hay desarrollado y catalogado, ¿no? Ya muy estudiado, el, la vaporización utilizando un dispositivo como este, se denomina Vulcana la marca, tiene complementadas las normas ISO, está bastante estudiado por el doctor Arno Hasekamp, que también estuvo siendo parte de su desarrollo. Eso consiste en un dispositivo que genera temperatura, con este termocouple acá, y se intercalan de estos dispositivos aquí, donde se coloca la flor, y entonces uno puede regular la temperatura de forma de trabajar a temperatura controlada y durante un tiempo controlado. Entonces los cannabinoides se vaporizan y pasan a la fase vapor dentro de este globo que se va a estar montando aquí arriba, y una vez que se ha terminado con la vaporización, este globo se conecta a una boquilla y entonces el paciente puede inhalarlo en forma controlada y bueno, está trabajando directamente con cannabinoides ya, digamos, extraídos en una forma sin solvente, en una forma directa, utilizando la vía, la vía inhalatoria, que como dijimos tiene un pico mucho más grande y mucho más rápido. Acá están más o menos las cantidades, ¿sí? Fíjense que los picos a cierta temperatura, bien, se alcanzan en forma rápida y en forma efectiva, y una de las cosas que es muy interesante es que en estos estudios no se encontró el producto de oxidación, el CBN, el cannabinol, es decir, que mayormente uno está inhalando, uno está consumiendo THC y CBD en la dosis que contenga la flora, o sea, es decir, en dosis controladas y permanentes, y no necesariamente va a tener transformación por temperatura o envejecimiento, como es el caso de los preparados en los que el THC puede llegar a convertirse en CBN. Vamos a hablar un poco de la otra vía, que es la vía que utiliza Sativex, ¿sí? Sativex es un spray oromucoso, es un spray oromucoso que en este momento, bueno, ya tiene, ha pasado los controles de la ADMAT. Ellos están, fue desarrollado por GW Pharma, y es una mezcla equipartita o bastante equivalente de delta 9 tetrahidrocannabinol y cannabidiol, ¿sí? Acá, como decíamos, desarrollado por GW Pharma.
Bueno, uno de los principios que utiliza GW Pharma es uno de los principios fundamentales de la farmacognosia, que es utilizar en lo posible eh, el extracto o la droga o el extracto de planta lo más completo posible, porque se sabe, digamos, dentro del área de la rama de farmacognosia, que la menor cantidad de manipulación que sea posible desde lo farmacotécnico para los preparados o para los fitopreparados es deseable, ya que los efectos suelen trabajar en forma sinérgica. Si bien esto a veces termina siendo controversial, lo cierto es que la sinergia tiene mucha investigación y tiene mucho sustento desde lo científico, con lo cual lo que ha hecho este grupo GW Pharma es perdón, trabajar directamente con quimiobares, en los cuales, digamos, ellos setean dos quimiobares en particular, uno que tiene prevalentemente tetrahidrocannabinol, ¿sí? Que es el Tetranavinex, y uno que tiene mayormente o casi puramente cannabidiol, que es el quimiobar de Navidiolex. Entonces lo que hacen es generar extractos a partir de cada una de los quimiobares, generar extractos a partir de la producción de esas flores y luego trabajar con esos extractos en forma purificada, pero lo menos manipulada posible, y generar una fórmula final a partir de ellos. El producto terminado tiene una formulación de esta forma, así en spray mucoso, como decíamos, y tiene una fórmula final de 25 miligramos por mililitro de THC, perdón, de CBD y 27 miligramos de THC. Tiene mucha cantidad de utilización esto de estudios de fases, de diferentes fases clínicas. Creo que está aprobado en este momento en FDA para la parte de espasmos, y hay muchos estudios en dolor también con Sativex, pero bien, toda esa parte la vamos a ver después en las áreas de farmacología y usos clínicos. Pero bueno, es un fármaco que en este momento en varias partes del mundo está aprobado y está utilizándose. Respecto de la farmacocinética, hay algo que es real y es que mejora la farmacocinética respecto de la vía oral en cuanto a la absorción, pero siempre está, si uno lo mide a nivel plasmático contra el cannabis fumado, por supuesto que el pico siempre es mucho menor y mucho más lento, ¿no es cierto? Pero bien, lo que tiene de interesante es que la vía oromucosa se ahorra el mecanismo de primer paso, digamos, lo que no es deglutido, ¿verdad? Lo que se logra absorber a nivel oromucoso se ahorra la vía de primer paso, y es por esto que en realidad uno puede manejar mejor las dosis, porque el problema de la vía oral es que también la biodisponibilidad termina siendo variable cuando no sabemos cómo o cuánto vamos a perder en este metabolismo de primer paso hepático. Esto no ocurre entonces con el Sativex, con la vía oromucosa, y además el alivio es bastante rápido dentro de todo. Tiene una farmacología de una velocidad bastante mayor que la vía oral. Dentro de lo que son las nuevas tecnologías, se han estado probando todavía a nivel in vivo, no está en estudio clínico todavía, pero sí a nivel preclínico, se han estado probando unas nuevas formulaciones que se denominan tecnologías de fármacos autoemulsionantes, que consisten en formar lo que se llaman pronanoliposfera, que es una partícula o una esfera lipídica que rodea, emulsiona y contiene a los cannabinoides, y forma entonces una microemulsión que, al ser ingerida por la vía oral, mejora mucho la absorción a nivel del tracto gastrointestinal. Fíjense que la pronanoliposfera, que es esta azul acá, tiene una absorción bastante más importante, es decir, esto es concentración plasmática, llega bastante más concentración plasmática respecto de Sativex incluso, que todavía estaba mejorando la vía oral, es decir, es una gran mejora respecto de la vía oral directa utilizando vehículos comunes. Pero bien, esto todavía está en desarrollo, está en fase de desarrollo, esperamos tener más bibliografía al respecto.
Por otra parte tenemos también la vía tópica. Los cannabinoides no tienen demasiada absorción por la vía dérmica. Sin embargo, hay algunos trucos farmacotécnicos que se han puesto en práctica y que se pueden llegar a llevar adelante, llevar a cabo para mejorar esta absorción y para tener un uso tópico en algunas patologías que ya se han estado probando. CBD se absorbe bastante más que THC. Eh, Vamos a ver que, bueno, de diferentes fuentes, ¿sí? De aceite de semilla de cáñamo, por ejemplo, muchos de estos estudios, como decimos siempre, hay que diferenciar entre lo que son estudios in vitro o in vivo en animales y lo que es estudio después de fases. O sea, a veces las cosas dan muy bien in vitro o dan muy bien in vivo, y cuando uno lo lleva a la clínica no termina teniendo un gran impacto dentro de la clínica. Entonces, bueno, muchas de las cosas que vamos a contar son estudios previos, es decir, estudios in vitro o estudios in vivo. Por ejemplo, este aceite de semilla de cáñamo se ha estado estudiando. Acá tenemos las referencias por si alguien las quiere arrastrar para leerlo, o si no me escriben y me la piden, está mi mail dentro de la diapositiva. Pero bien, se han estado estudiando como actividad antibacteriana, antifúngica, antiviral. Se han estado probando en modelos de acné y de rosácea, se han estado probando en modelos de psoriasis, de dermatitis. Ahora tenemos bastantes más. Fíjense que todo esto surge, por supuesto, en el boom de lo que es el estudio de la clínica de cannabis o del cannabis medicinal, que es a partir del 2000, donde se empieza a crecer exponencialmente la cantidad de estudios. Creo que eso lo vimos en alguna otra de las clases. Eh, Bien, pero fíjense que algunos de estos ya están en uso con pacientes, ¿sí? Por ejemplo, para medicaciones a nivel dérmico ya tenemos estudios simples ciego randomizado para las comezones. Después hay cultivos, por ejemplo, de cebocitos, donde se encontró que decrece la proliferación de cebocitos y que pueden normalizar la síntesis lipídica dentro de los cebocitos, pensándose, por ejemplo, en combinaciones antiacné. Sobre todo, por ejemplo, había algunos estudios que utilizaban el extracto completo porque el linalol y el limoneno tienen propiedades antibacterianas también. Entonces algunas combinaciones que, digamos, nuevamente combinan estas propiedades con algunas otras propiedades de algunos terpenos, podrían llegar a tener algún impacto dentro de lo que es el acné. Otros que son en cultivos de queratinocitos también, estimulando la proliferación de los queratinocitos epidérmicos. También acá estudios en humanos de aplicación tópica en piel para reparar las dañadas del estrato córneo. Bueno, algunos estudios en animales también, en fibroblastos caninos, pacientes con psoriasis, dermatitis y escaras resultantes de la dermatitis, y cicatrices, perdón, resultantes de la dermatitis. Se ha encontrado que incrementa la hidratación, que incrementa la elasticidad de la piel, que reduce el número de pápulas y pústulas. Entonces podría llegar a tener alguna mejoría clínica dentro de este tipo de patologías. Y además también se sabe que in vitro tiene actividad antiinflamatoria por la vía tópica. Estos son todos, como decíamos, son estudios que, digamos, necesitan de mayor expedición clínica y necesitan de mayor expedición respecto de las formulaciones, porque mucho de esto, como venimos hablando y como vemos la complejidad de llevar un fármaco dentro del organismo y hacerlo llegar al lugar de acción, va a requerir manipulación farmacéutica y farmacotécnica para lograr mejorar esta disposición de la droga dentro de lo que es el sistema de receptores o dentro de la zona de acción. Siguiendo con lo que es absorción, distribución, bueno, estuvimos hablando bastante de lo que es absorción por las distintas vías, por las distintas fórmulas farmacéuticas de entrada del medicamento, del fármaco dentro de la sangre. Una vez que el cannabinoide, ¿sí?, está dentro de la sangre, tenemos una pequeña distribución en células sanguíneas, pero mayormente el 90% se va a plasma unido a proteína, proteína de transporte plasmática.
Esta cantidad de tetrahidrocannabinol o de cannabinoides unidos a proteínas plasmáticas está siempre en equilibrio con una cantidad de tetrahidrocannabinol libre o de cannabinoides libres, y estos cannabinoides libres son los que van a lograr penetrar en los tejidos. Recuerden que como son moléculas lipídicas, van a tener mucha afinidad por los tejidos grasos, sobre todo, y poco perfundidos, pueden almacenarse, son los cannabinoides moléculas que tienen volúmenes de distribución alto, es decir, que tienen una gran tendencia a quedarse almacenados en tejidos adiposos. Em, Respecto de hígado, el hígado tiene una capacidad, una propiedad que se trata de lo que es detoxificación de fármacos o de xenobióticos para el organismo. ¿Y cómo lo hace esto? Bueno, esto lo que hace el hígado es intentar transformar a las moléculas o los xenobióticos en componentes de mayor polaridad, de forma tal que puedan volverse más solubles en agua y por lo tanto más fácilmente excretables dentro del organismo. Estos trucos o estos métodos químicos que lleva adelante el hígado para aumentar la polaridad de las moléculas, consiste en agregar en general grupos o átomos mucho más polares, como son los oxígenos, ¿sí? Pero que de esto tienen que haber visto un poco seguramente en la parte de química, de los primeros módulos. El hígado tiene dos fases metabólicas: el metabolismo de fase 1, que es el primer agregado de estos átomos o la primera modificación dentro de la estructura para comenzar a hacerlo más polar, y acá es donde se forma el 11-hidroxo y el 11-carboxo tetrahidrocannabinol, entre otros. Hay más metabolitos, estos son los más abundantes, en general hablamos de los más abundantes, pero hay bastantes más. Esto lo hace en los citocromos, en el sistema microsomal, donde hay un grupo de enzimas bueno, de oxidasas, de transferasas, que son enzimas que se dedican que tienen la capacidad, mejor dicho, de modificar químicamente las estructuras. El CYP12-9, el CYP12-19 y el CYP3A4 tienen esta característica. ¿Por qué los estoy mencionando y los estoy mostrando? Porque es importante que recordemos que estas enzimas no son específicas para un fármaco, sino que van a ser compartidas por varios xenobióticos o por varios fármacos. Por si no definís xenobiótico, xenobiótico es cualquier molécula o cualquier estructura que no proviene del organismo, que fue incorporada de alguna forma dentro del organismo. Xenobiótico puede ser un fármaco, también puede ser un tóxico. Bien, estos citocromos, digo bien, van a ser compartidos en la metabolización de muchos compuestos, de muchos fármacos, de muchos tóxicos. Por lo tanto es de gran importancia tener en cuenta durante la administración que puede haber interacciones a nivel de estos citocromos. Eso lo vamos a profundizar un poquito más después. Esta es la primera fase. Luego, en una segunda fase, se hace lo que es una conjugación, es decir, se le pega un ácido glucurónido, una estructura que va a aumentar aún más la solubilidad, y de esa forma entonces vamos a tener un metabolito como el 11-9-carboxitetrahidrocannabinol glucurónido, que es perfectamente soluble en agua. Y esto es importante porque las moléculas que son solubles en agua son las que van a poder ser excretadas, y por lo tanto las que después vamos a encontrar eh, digamos, en los medios de excreción, ya sea orina o ya sea materia fecal. En el caso del CBD tenemos algo muy parecido. En una primera fase, a través del CYP12-9, CYP12-19 y el CYP3A4, CYP1A2 y CYP2D6, que son las enzimas de fase 1, vamos a tener eh, varios metabolitos. Algunos de ellos, los de mayor concentración, son el 7-hidroxo y el carboxi-cannabidiol. Y luego también en una segunda fase de conjugación, las segundas fases siempre son conjugaciones, se le va a agregar un grupo glucurónido nuevamente y se va a excretar por cualquiera de las vías mediante su disolución digamos, en las vías acuosas como glucurónido de cannabidiol.
Acá un poco más de química, está un poco más para que entiendan un poco qué es lo que hacen estas enzimas, ¿sí? El CYP3A4, por ejemplo, sobre esta estructura hace lo que es un epóxido, ¿sí? Formando un epóxido de tetrahidrocannabinol. El CYP12-9 forma un hidróxido y este hidróxido puede ser posteriormente oxidado a carboxi o bien puede ser glucuronidado directamente, ya sea por acá o ya sea por esta otra vía. Cualquiera de los dos metabolitos se pueden encontrar, cualquiera de los dos metabolitos son solubles. Fíjense la cantidad de productos que aparecen, ¿sí? Una vez que comienza el metabolismo. Y no todos los productos van a ser inocuos. Por ejemplo, el 11-hidroxo es un producto de THC que tiene actividad, psicoactividad, ¿sí? Sigue teniendo psicoactividad, sigue teniendo actividad farmacológica o algún tipo de interacción con receptores todavía. No siempre el hígado inactiva los productos que transforma, a veces los activa, a veces los mantiene con actividad, y otras veces, por ejemplo, en el caso de los profármacos, uno ingiere un fármaco, un medicamento que todavía no es fármaco, que todavía no tiene actividad farmacológica, y el hígado mediante estos mecanismos lo activa. En muchos casos de profármacos que trabajan de esta forma. Se administra un profármaco para mejorar su absorción y una vez que llega al hígado comienza a ser activo. El hígado tiene todos estos aspectos y tiene muchas funciones dentro de todas estas enzimas y, como vuelvo a repetir, todas están compartidas con numerosos fármacos y numerosos tóxicos y numerosos xenobióticos, así que bueno, a la hora de planificar dosificaciones y planificar interacciones, esto es muy importante que sea tenido en cuenta. Fíjense, por ejemplo, acá tienen algunas de las enzimas que estuvimos viendo, de los citocromos, y fíjense que hay inductores potenciales que disminuyen el efecto de cannabis, como la rifampicina, la artemisina, los antifúngicos azólicos, ketoconazol, fluconazol, los antibióticos macrólidos, como claritromicina, inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina y la paroxetina, bloqueadores de los canales de calcio, como el verapamilo. Fíjense que son son todos fármacos que típicamente no son extraños. Uno, en general, un paciente polimedicado puede tener cualquiera de estos fármacos, ¿sí? Hay otros eh, que son de uso menos común, como los antibióticos, pero que eminentemente uno tiene que tenerlos en cuenta cuando está tomando en forma crónica algún derivado de cannabis. Por otra parte, hay inhibidores, ¿sí? Inhibidores, cuando uno dice inductores o inhibidores, se refiere a inductores de la actividad enzimática o inhibidores de la actividad enzimática. Un inhibidor de la actividad enzimática tiene la propiedad de, como su nombre lo indica, disminuir o inhibir el metabolismo de los cannabinoides. Y si algo inhibe el metabolismo de los cannabinoides, quiere decir que va a haber más cannabinoide disponible para receptores y que puede aumentar o incrementarse el efecto o la potencia de algunos cannabinoides, ¿sí? Acá tenemos alguna lista, fíjense que algunos son en común porque, digamos, como el caso del ketoconazol, es un inductor del CYP3A4, pero es un inhibidor del CYP12-9, con lo cual, dependiendo la vía mayoritaria o dependiendo la interacción, uno puede tener un metabolito que haya sido favorecido o que haya sido excretado por una de las vías alternativas que estuvimos viendo recién. Las vías no son necesariamente siempre constantes, puede estar aumentada o disminuida alguna de las vías y por lo tanto puede estar aumentado o disminuido alguno de los metabolitos dependiendo cuál es el fármaco con el cual se haya tomado en combinación. Bueno, esto está sacado de la página de la FDA, algunas de las interacciones entre el Epidiolex, que es el fármaco que está aprobado para epilepsia refractaria por la FDA, tiene efecto, por ejemplo, de otras drogas sobre el CBD con inhibidores e inductores, y tiene efectos del CBD sobre otras drogas como algunos sustratos del CYP2, CYP1A2, CYP12, 8 y 9, bien, de las transferasas del glucurónido. Es decir,
es muy importante. Yo les voy a dejar después una página en la cual nosotros verificamos las interacciones. Hay una página que es muy interesante para la consulta tanto médica como farmacéutica, que tiene que ver con potenciales interacciones entre fármacos. Entonces ahí se puede analizar por lo menos cuál sería la interacción potencial, de forma tal, por ejemplo, de separar las tomas o separar las dosis, o de prevenir o de ajustar las dosis, ¿sí? De forma de poder prevenir una interacción probable que pueda modificar el efecto farmacológico final por modificación de las concentraciones plasmáticas. Bien, esta ha sido la primera parte. Nos vamos a dejar de compartir. Entiendo que tiene mucho de farmacología, así que por ahí algunos conceptos tendrían que ser revisados desde la literatura. Yo de cualquier manera les voy a pasar un poco de información desde un poco más abajo, un poco más básica, para que se puedan introducir dentro de lo que tiene que ver con farmacocinética y farmacodinamia, para que puedan hacer un desarrollo un poco de mayor provecho de todas estas clases que vamos a ver ahora. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los espero en la clase siguiente. Esperemos que les haya servido y que les haya sido de utilidad.